Jesús. Muy bien, pues vamos a escuchar la palabra de Dios para nuestras vidas hoy. Libro de los Salmos, capítulo 55, dos versículos, versículo 16 y versículo 17. Este es un salmo de David. Y vamos a ver ahí, ¿ya lo tienen? Si no, aquí está en la pantalla. Bueno, aquí yo se los leo. Dice así la palabra: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Puede tomar su lugar, gracias. Hay momentos en nuestra vida en que tenemos que tomar decisiones muy relevantes, muy drásticas e incluso muy personales. El propósito de Dios y el ideal de Dios es de que como familia, todos como familia, nos rindamos a Dios y le busquemos. Y un día todos como familia podamos estar en su presencia. Ese es el corazón de Dios. La palabra de Dios dice: el que creyere será salvo, él y toda. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ese es el corazón de Dios. Pero desafortunadamente también hay momentos en que a veces no toda la familia piensa igual y no toda la familia rinde su corazón a Dios. Y es ahí donde tenemos que tomar decisiones muy importantes para nuestra vida. Yo admiro y felicito a todos estos mis hermanos y hermanas que, aún no estando toda la familia completa, ellos han seguido esforzándose por buscar a Dios. Allá está una señorita, allá arriba. Yo te admiro y Dios te bendiga. Ella viene sola, su familia no ha rendido su vida a Dios. Y así hay muchas personas. Desafortunadamente he visto también personas que de repente la familia está completa y algunos 2 o 3 miembros de la familia deciden apartarse a Dios, y aunque esté ese deseo de seguir alabando a Dios, son arrastrados junto con ellos y se alejan de Dios de plano. Y por eso yo digo, yo admiro y les felicito el que se mantengan firmes buscando de Dios siempre, siempre, no importando. Es más, ¿saben qué? Les animo a que sigan adelante, sigan intercediendo y sigan clamando por su familia. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén, y Dios tiene propósitos y Dios tiene su tiempo para cada uno de ellos. Pero ustedes nunca dejen de buscar a Dios. Y es algo de lo que hizo David. Él está diciendo: en cuanto a mí, o sea, yo no sé ustedes. Yo sé que cada uno de ustedes toma la decisión que mejor le parece, o hasta la que más le conviene, porque también es válido. Pero en cuanto a mí, yo ya tomé una decisión. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. David era una persona que perseveraba porque había resuelto invocar a Dios siempre, invocar a Dios siempre, ya que él estaba bien seguro de que si buscaba a Dios, nunca le iba a buscar en vano, nunca. Téngalo bien seguro, siempre que usted busque a Dios, nunca será en vano, siempre lo va a hallar.
La palabra de Dios habla con toda claridad. El que busca halla, el que llama se le abrirá. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscáis de todo vuestro corazón. Y David lo dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Estoy seguro que mientras yo clame a Dios, estoy seguro que nunca le buscaré en vano. Por eso él decía ahí: en cuanto a mí. Hay muchos ejemplos de hombres y de mujeres que llegaron a tomar una decisión a pesar de. Hay decisiones que duelen. Yo sé que a veces es difícil. Por ejemplo, vámonos hijo, vámonos familia a la iglesia a adorar a Dios, a buscar de Dios, vamos a orar, vamos a ayunar, y de repente dicen: yo no. Eso yo creo que duele. Pero necesitamos tomar esa determinación como David. En cuanto a mí, él la está tomando muy personal. Hay otros hombres que tenían la facultad para hablar por su familia, y uno de ellos fue Josué. Josué, dentro del pueblo de Israel, donde veía que otras familias se iban tras otros dioses, otras familias hacían otras tantas cosas que ofendían a Dios, o que estaban en indiferencia, que estaban en apatía, estaban en somnolencia. Llega el momento en que Josué toma una determinación y dice en Josué 24:15: escojan hoy ustedes, tomen una decisión y escojan a quién van a servir. Si al Dios de sus padres o al Dios que adoran en estos pueblos donde hemos andado habitando ahorita, porque en cada pueblo tenían un Dios, tenían una costumbre, tenían una cultura. Tomen una decisión ya. Escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses que adoraron vuestros padres de aquel lado, o a los dioses que adoran los amorreos y todos en las tierras que habitamos ahorita. Pero yo ya he tomado una determinación. Y Josué les dice: escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa, o sea, yo y mi familia, hemos decidido servir a Jehová. Qué hermoso que Josué pudo tener esa autoridad, pero no siempre es así. No siempre es así. Josué lo pudo hacer: yo y mi casa vamos a servir a Jehová. David lo hace de una manera personal: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. ¿Cuántos estamos tan seguros que cuando oramos no son oraciones que solo llegan al techo? Son oraciones que llegan hasta la presencia de Dios. Es cierto que a veces las oraciones son estorbadas por el enemigo. Lo encontramos en la palabra de Dios, algunos ejemplos, pero aquí vemos a David, que aunque ellos tomen el camino que mejor les parezca, la ruta que más les convenga, la decisión que toma David es la oración. Y ese es un gran llamado para todos nosotros: la oración. La oración. Y a eso se refiere David: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Y mire, tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. En aquel tiempo era una costumbre, como ejemplo Daniel, y hay una alabanza con los niños: Daniel oraba 3 veces al día, 3 veces oraba el profeta Elías. Daniel en el foso un ángel veía, el profeta oraba y la lluvia caía. Bueno, eso los cantaban cuando yo era niño. Pero ese es el corazón de Dios. Si nosotros entendiéramos de la misma manera que entendemos nuestra vida física, que necesitamos de 2 a 3, hay gente que come 2 al día, pero lo ideal es 3, es más, lo ideal son 5, 3 comidas y 2 colaciones, está documentado. Lo ideal de comer son 3 comidas y 2 colaciones, pero si entendiéramos que así como necesitamos de 3 alimentos al día para que este cuerpo esté fuerte y pueda desarrollar todas sus actividades, tanto física como mentalmente, de una manera
correcta y productiva, si nosotros entendiéramos que de la misma manera necesita nuestro espíritu, porque aquí lo dice, por eso David dice, tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Es lo mismo. Así como estamos sanos por hacer 3 comidas al día, si nosotros tuviéramos 3 momentos de oración al día, de clamar a Dios, amados hermanos, nuestro espíritu estaría tan fuerte como nuestro cuerpo. Así de fuerte, así de fuerte. Claro, por supuesto, comidas sanas, oraciones correctas de acuerdo a la palabra de Dios. Y por eso dice aquí el salmista, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Y encontramos muchos pasajes, amados hermanos, en la palabra de Dios de respuestas poderosas a través de la oración. Lo vemos en el pasaje que mencionábamos hace un rato de Daniel. Daniel, aunque había sido obstaculizado por un decreto del rey para que no oraran en ese tiempo, dice la palabra de Dios, pero Daniel lo hacía como solía hacerlo. Ya era una costumbre de Daniel orar 3 veces al día. Y abiertas las ventanas, porque esa costumbre hacían, aunque estaban en cautividad, porque ellos estaban cautivos ahí. Dice que abrían las ventanas de su recámara, de su habitación, y mirando a Jerusalén y clamando por Jerusalén, clamando por la ciudad de Dios, clamando por las promesas que Dios había dado a su pueblo, y ellos clamando. Y vimos la gloria de Dios, como Dios los libró del foso de los leones. Lo dice la palabra de Dios. Cuando él fue lanzado, amados hermanos, al foso de los leones, ahí estaba Daniel y ni siquiera un rasguño. Y no es que los leones no tuvieran hambre, es el resultado y la respuesta de una oración y de un clamor al Dios que todo lo puede, al Dios que no hay imposibles, que las bestias le obedecen, que las tempestades se enmudecen gracias a una oración, a un clamor, a una entrega, a una fe, como hemos estado mirando la fe. La fe, amados hermanos, tiene un gran poder y David la tenía. Por eso él decía con toda certeza, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Y otra vez dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Él me salvará y él me oirá mi voz. Él estaba tan seguro que si oraba, Dios lo iba a salvar y Dios escuchaba su voz. Nosotros estamos seguros que Dios lo hace, porque Dios lo hace. Dios escucha el clamor de su pueblo. Dios lo escucha. Lo que pasa es que en la actualidad pocas veces el pueblo de Dios, a veces en tiempos muy limitados, aparta ese espacio, ese tiempo para poder hablar con Él. ¿Para qué, pastor? Al fin Él conoce mis pensamientos. Y sí los conoce, tienes toda la razón. Pero no es lo mismo, amado hermano, que tú dediques un tiempo, que tú administres tus tiempos, apartes un tiempo específico y exclusivo para orar a Dios y clamar a Él. Mi vida es el resultado de muchas oraciones, de muchas, de mis padres, de mi familia, de ustedes, iglesia. Y si andamos en victoria y si Dios nos sigue sustentando, es porque alguien está orando por usted y porque nosotros mismos oramos por nosotros mismos. Pero necesitamos clamar todos los días, clamar a Jehová, porque Él es un Dios misericordioso, misericordioso. Hay algo aquí, amados hermanos, importante, que decía hace un rato que nosotros que pensamos que no pueden pasar un día sin ingerir las 3 comidas para el cuerpo, lo menos que tenemos que hacer es también pensar que no puede
pasar el día sin que hagamos de 1 a 3 solemnes oraciones al día para nuestra alma. Nuestra alma estaría muy distinta, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra vida entera, amados hermanos, estaría distinta. Y me refiero no a hacerlo como obligación. La oración, amados hermanos, necesitamos tenerla como un refrigerio, no como una obligación. No como una obligación. Yo estoy en contra de eso, aunque he incurrido en ese error en algún momento, de por ejemplo decirle a los líderes: si ustedes no los veo en las reuniones de oración, no pueden servir. No debiera de ser así. La oración no debemos de verla como una obligación o como un requisito. La oración, amados hermanos, debe de ser un deleite. Y qué bienaventurados y qué bendecidos somos cuando descubrimos que la oración es un deleite. La verdad es que es difícil de explicar. Pero cuando tú y yo descubrimos que la oración es un deleite, entonces ya no necesitamos que haya una convocación, que haya una velada, no necesitamos que los líderes nos estén diciendo que tenemos que orar, que necesitamos orar, que debemos de orar, sino que nosotros por iniciativa propia, por ese anhelo ardiente en nuestro corazón, vamos y buscamos de Dios. Sí, en las reuniones que están programadas, como en este caso en la iglesia, los días lunes a las 5, quien quiera venir, están abiertas las puertas y clamamos aquí a Dios 1 hora de 5 a 6, y los que no pueden entre semana por sus ocupaciones, están los domingos a las 7 de la mañana. Aún en esta pandemia, ustedes saben, nosotros suspendimos las reuniones, dejamos de celebrar culto aquí, solamente veníamos los líderes y unos cuantos para poder grabarlo y poder proyectarlo a través de las redes, pero algo que nunca suspendimos fue la oración. Y eso es, amados hermanos, los que nos ha traído la fortaleza, lo que nos ha traído la victoria. Por eso el Señor, la insistencia a sus discípulos y a nosotros también: velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad porque el tiempo está cerca. Velad y orad, necesitamos, la palabra de Dios dice: orad sin cesar, orad sin cesar. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que aún no conoces. Hay mucha gente que quiere conocer más de Dios, que le gustaría conocer más de Dios, que quiere tener una revelación mayor de quién es Dios, de cuál es el propósito de Dios para tu vida, para mi vida. ¿Y sabes cuál es la manera de poder conocer con exactitud, amados hermanos, y con una magnitud mayor del propósito de Dios para tu vida y para la mía? Es clamar a Él. Por eso dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Necesitamos clamar más a Dios. No estamos conformes con el nivel de adorar a Dios, grupo de alabanza. No estás conforme, pastor, con tu nivel de poder impartir la palabra, de poder reflejar a Dios en tu vida. Clama a Dios y Él te responderá y te enseñará cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. ¿Quieres ver el despliegue del poder de Dios? Como Pedro cuando iba al templo a la hora que cada día iban, dice la palabra de Dios, y llegando al templo para entrar por la puerta llamada la Hermosa, vio un paralítico que estaba ahí de siempre pidiendo limosna, y el siervo de Dios dice: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús te digo: levántate y anda. ¿Y qué pasó con este cojo, con este paralítico de nacimiento? Se levantó y dice que entró al templo cantando, saltando y alabando a Dios. La oración, amados hermanos, es poder. La oración abre una ventana a la revelación para poder conocer quién es Dios.
Jesucristo mismo lo hizo. En su ministerio aquí en la tierra, Él buscaba tiempo para orar a Dios, para clamar a Dios cada día. Y necesitamos tomar una decisión de la medida que la tomó David en este versículo que acabamos de leer. Y somos retados a tomar una decisión. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Esta es una oración que David hace pidiendo la destrucción de sus enemigos y de algunos que hasta incluso lo habían traicionado. Y aquí vemos el poder de Dios manifestado en su vida. Como cuando Moisés estaba orando y Josué estaba peleando con sus enemigos. Y mientras Moisés, dice la palabra, estaba con sus manos levantadas clamando a Dios, el pueblo de Dios prevalecía contra sus enemigos. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, dice que los enemigos prevalecían contra el pueblo de Dios. Fue cuando Aarón y Hur dijeron, se dieron cuenta. Necesitamos ser más observadores. Los discípulos se dieron cuenta que cuando Jesús clamaba, algo sucedía. Por eso los discípulos, cuando vinieron a Jesús, le dijeron, Señor, enséñanos a orar como Juan enseña a sus discípulos. ¿Por qué creen que los discípulos querían aprender a orar? ¿A quién le gusta aprender algo que aburre? A mí no. A nadie. Si ellos querían aprender a orar es porque veían que algo sucedía cuando Jesús oraba. Seguramente a lo mejor pasaba algo, yo no sé, no lo dice la palabra, pero seguramente yo creo que veían algo. Me imagino como cuando Moisés también subía al monte a orar y a estar en intimidad con Dios. Dice la palabra que cuando Moisés bajaba con su rostro que hasta les lastimaba la vista, resplandecía. ¿Por qué? Porque estaba en la presencia de Dios. Yo creo que cuando Jesús estaba ahí orando y clamando a Dios, algo sucedía. Si no su rostro resplandecía, se percibía la presencia de Dios, se percibía una unción, amados hermanos, en una magnitud que alcanzaba a percibir los discípulos. Y por eso se acercaban a Jesús y le decían, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Enséñanos a orar porque queremos orar como tú oras, queremos sentir lo que tú sientes, queremos hacer lo que tú haces. Y vemos aquí, amados hermanos, que ellos fueron enseñados por Jesús de cómo orar. Y ahí está el modelo de oración, el Padre Nuestro, que ya lo hemos considerado. No se trata de repetir el Padre Nuestro, es el modelo de una oración. ¿Qué elementos debe de tener una oración que agrada, que glorifica a Dios, y una oración que tiene respuesta siempre, siempre? Y ahí está, amados hermanos, necesitamos de poder accionar esa vida de oración en nuestras vidas. Siempre lo hemos dicho. Hay gente que por esta pandemia ya no se reúne. A esa gente hay una palabra muy fuerte en mi corazón, y yo creo que es de parte de Dios. Tal vez algunos vean este video, algunos están escuchando, pero la palabra de Dios para tu vida es: no te dejes morir, no te dejes morir. Hay gente que deja de congregarse, hay gente que como consecuencia deja de orar, deja de leer la Biblia, y esto equivale a morirse. Así como una persona deja de comer y termina muriéndose, una vida en Cristo, si dejas de comer la palabra y si dejas de nutrirte en la oración, también terminas muriéndote. No te dejes morir en este tiempo de pandemia. Busca a Dios, lee tu palabra, ora a Dios, y si puedes congregarte, congrégate.
congrégate en tu iglesia, no dejes de congregarte. La palabra de Dios nos invita, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es más, el dejar de congregar se convierte en costumbre. Y por eso la palabra de Dios invita a no dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino más bien estimulándonos al amor y a las buenas obras. Y las buenas obras y mejores obras son leer la palabra y buscar de Dios cada día. Así es de que, amados hermanos, sigamos buscando de Dios. Motivación para hacerlo tenemos mucho. Aquí estás tú, ahí está tu familia. No es casualidad, no es casualidad. Hemos visto el poder y la gloria de Dios a través de la oración. ¿Cuántos quieren, como el salmista, poder declarar esto? A ver, yo te invito, ponte sobre tus pies ahora en este día y poder decir, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Quiero animarte, amado hermano, amada hermana. Mira, no, cuando te digo tarde y mañana y a mediodía, no quiero decir que apartes una hora en cada reunión de oración, basta unos minutos. No necesitas hacer una oración muy elaborada, muy larga, solo lo que hay aquí en tu corazón. Y a veces basta 5 minutos, a veces bastan 3 minutos, a veces no será suficiente ni una hora, porque cuando Dios quiere hacer algo en nuestra vida y quiere apartarnos, Él lo hace. Y a veces es por más tiempo, pero Dios va a dirigir nuestras vidas cuando hacerlo. A veces pasamos más tiempo leyendo mensajes, viendo las noticias. Pero si leyéramos un mensaje de Dios, que es un versículo, y si oráramos 2-3 minutos, tan siquiera, al rato vas a ver que vas a querer más. Y entonces vas a poder decir con toda certeza y con toda seguridad lo que dijo David: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Padre bendito y maravilloso Dios, aquí estamos, Señor Jesús. Gracias por enseñarnos la relevancia, Padre, que tiene el poder clamar a ti, el platicar contigo. Es posible, Dios eterno. Ayúdanos, Padre bendito, a traer una revelación mayor del poder de la oración en nuestras vidas, a través de tu palabra, a través de practicarla cada día, oh Dios. Hay necesidades, Padre, pendientes. Hay situaciones, oh Dios, que, como veíamos hace 8 días, tal vez ya hasta renunciamos a ellas o nos rendimos. Pero tu palabra nos enseña que también en la oración necesitamos ser perseverantes. Ayúdanos a ser perseverantes, Padre, en la oración. Hoy tomamos esa decisión, Padre eterno, de hacerlo de una manera individual y personal. Clamar a ti, tarde, mañana y a mediodía. En la mañana, en la tarde y en la noche, oh Dios. De clamar a ti. Para externar lo que hay en mi corazón, pero sobre todo para escuchar tu voz, oh Dios, para conocerte más y para estar en intimidad contigo. Ayuda, Padre, a cada una de tus hijas e hijos que han determinado hoy empezar a hacerlo desde hoy.
a partir de mañana. Y darnos esa facultad, Padre, para mantenernos firmes y constantes en buscar tu rostro, en buscar tu poder y buscar tu gloria. Gracias por enseñarnos a orar. Y gracias porque tenemos a alguien que está orando por nosotros todo el tiempo, intercediendo a la diestra de Dios Todopoderoso, a Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Y gracias te damos también, oh Dios eterno, porque tenemos a alguien que nos ayuda a pedir como conviene, tu Santo Espíritu. Ayúdanos, mi Dios, a poder hacerlo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y